Bienvenidos a Jurídico, el programa legal de la radio y la televisión colombiana. Hoy traemos como invitada a la doctora Katia Alexandra Benavides, abogada, quien desde la perspectiva de la ley nos ayudará a resolver algunas inquietudes. Doctora Katy, ¿cómo está? Bien, Blanquita, gracias. Acá cumpliendo nuevamente la cita con los televidentes de Santel, a quienes queremos agradecerles la acogida que hemos tenido con nuestros programas y nos responden calidosamente escribiéndonos y haciéndonos unas inquietudes, y también nos dicen que les toquemos los temas que de pronto pues son álgidos y que de pronto tienen esas inquietudes jurídicas y que de manera pues expresa se las podemos acá resolver mediante el programa, Blanquita. Doctora Katy, ¿qué tema vamos a trabajar el día de hoy? Bueno, Blanquita, hemos recibido varias comunicaciones donde de pronto pues el tema referente a la pandemia ha sido un eje como para no, digamos, desunión, sino de pronto para proceder a lo que son los divorcios. Las personas quieren saber y quieren aclarar qué es el matrimonio y a qué tienen unos derechos. Entonces vamos a tocar este tema frente a unas preguntas que nos han enviado los televidentes, Blanquita. Veo que es otro tema de interés como los de siempre. Bueno, doctora Katy, vamos a un corto y ya regresamos. Pero no olviden que pueden llamarnos y dejarnos todas sus preguntas en el teléfono fijo 805-9015, en el celular 322-241-8546, en el correo santelradiotv@gmail.com, en la página web www.santel.info, en YouTube Santel TV. Ya regresamos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K, Regular Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, doctora Katy, comencemos con las preguntas que nos han llegado para el día de hoy. ¿Cómo se define el matrimonio en Colombia? Bueno, Blanquita, estas preguntas nos las hacían muchos televidentes porque, pues, o sea, tienen la inquietud o muchas personas establecen que el matrimonio nace de una unión simplemente o del vínculo jurídico que tiene de pronto, digamos, un hombre y una mujer. ¿Qué quiere decir cuando en Colombia se da la definición de qué es, digamos, el matrimonio a nivel jurídico, a nivel del derecho de familia? Y lo que queremos establecer, y siempre lo decimos los jurídicos, es aquel contrato por el cual un hombre y una mujer se unen a fin de vivir juntos, procrear, auxiliarse mutuamente, proteger a sus hijos,
manejar sus derechos fundamentales que están establecidos dentro de la Carta Política, la Constitución. A partir del 44, en el inciso 2, nos establece que el matrimonio es ese vínculo, Blanquita, es ese acuerdo. O sea, volvemos y les reiteramos, tengamos en cuenta que son dos mundos que se unen y que van a aportar unos deberes, tienen que tener unas obligaciones, van a tener un patrimonio. Entonces, es esa unidad, como lo llamamos acá, la empresa, la sociedad conyugal. Pero ¿cómo la legalizamos, Blanquito? Mediante un registro civil de matrimonio, mientras la organización del Estado le dé esa parte, esa institución a lo que está diciéndonos la norma, que es el vínculo jurídico. Muy independiente, Blanquita, cuando se habla, digamos, de la unión marital de hecho, que es un acuerdo que tienen dos personas de decir, vamos a vivir, vamos a establecer una unidad familiar, porque no debemos desconocer. Nos escribían también que si el matrimonio tenía unidad familiar, claro, que si la unión marital de hecho tenía unidad familiar. Obvio que estas dos instituciones, que una esté legalizada mediante la parte civil y la otra, pues, o sea, tenga sus beneficios frente a la jurisprudencia, frente a las sentencias, pero que no hayan tenido esa voluntad para conseguir, para suscribir, digamos, ese acuerdo a lo que llegan las dos personas en consenso, que es un matrimonio, está vinculado por la parte de la sociedad conyugal frente a la legalización y a la institucionalización de un registro civil de matrimonio. La unión marital de hecho, Blanquita, no quiere decir con esto que no quede legalizada, porque pues en Colombia bajo la ley 54 del 90 se estableció que existe a partir de 2 años entre una unidad de una pareja, ya la institución como tal, la unión marital de hecho. Hemos acordado, mas no lo hemos protocolizado frente a algún documento, frente a algún rito que hablábamos alguna vez. Existen infinidad de ritos, pero la ley acá, digamos, civil, nos exige nuestro registro civil de matrimonio para poder tener lo que llamamos, ¿qué es el matrimonio? El vínculo jurídico matrimonio por contrato, Blanquita. Ahí me surge una pregunta. En el caso de que se encuentre una unión marital, y digamos uno necesite realizar alguna gestión donde le soliciten un registro civil de matrimonio, ¿ahí en ese caso qué se hace? Bueno, Blanquita, es muy interesante esa pregunta. Surge una unión para aquellas personas también, o sea, no es la unión jurídica del matrimonio, sino han decidido Pepito y Ana unirse, establecer que van a tener, digamos, esa unidad, esa unión marital de hecho, más no la deciden, digamos, protocolizar ni por matrimonio, ni, o sea, no quieren, no tienen la voluntad. ¿Qué sucede, Blanquita? Que para este tipo de institución que promulga, digamos, la ley civil, se establece que a partir de los 2 años ya puede declararse esa unión, Blanquita, no quedan desprotegidos. ¿Qué que pueden hacer las personas? Acudir ante una notaría frente a sus testigos, establecer que llevan 2 años viviendo y que han conformado esa unión marital de hecho. La están declarando, mas no es que quede, digamos, legalizada en un registro civil de matrimonio, porque allí solamente se establece, se eleva aquel matrimonio que ha sido celebrado, bien sea por la parte civil o bien sea por algún determinado rito que practiquen la pareja. Sí. Pero digamos, esta unión que tienen, hoy decidimos estar unidos acá y llevamos más de 3 años, necesitamos legalizar algún tipo de documento. ¿Qué vamos a establecer? Vamos a declararla en la notaría frente a notario público. Le vamos a decir, sí, llevamos 2 años, acá están nuestros testigos. Entonces nosotros estamos institucionalizando la unión marital de hecho, que es muy diferente al matrimonio, porque el matrimonio lo vincula el registro civil de matrimonio
como el vínculo jurídico, Blanquita. ¿Qué sería? No lo hablemos como vínculo jurídico para la unión marital de hecho, sino llamémoslo la evidencia de que sí existe esa unión marital de hecho, declarándola ante notaría, pero no es ni a los 2 días ni al mes, sino después de 2 años que yo haya compartido con esa persona. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por esa aclaración y continuemos con otra pregunta. ¿Cuáles son los objetivos del matrimonio? Bueno, Blanquita, estábamos hablando en un principio, lo que era como la disposición de la unidad de una pareja. Básicamente los podríamos definir como cuando se unen a vivir juntos, el principal, digamos, objetivo es la procreación de hijos, Blanquita, el ayudarse, auxiliarse mutuamente, el proteger a sus niños. Eso sería como la parte fundamental o el objeto que tendría, digamos, el querer yo organizar un matrimonio, el querer yo compartir con esa persona. Porque muchas veces, Blanquita, no, pues yo me caso porque siento la atracción, estoy enamoradísima o él está enamorado de la chica. Y resulta que hay unas obligaciones, podríamos decirle, no como el objetivo básico acá. ¿Cuál es el objetivo? Institucionalizar una familia, evolucionar, procrear, establecer, digamos, un crecimiento frente a unos objetivos que tenga esta pareja. ¿Cuáles podrían ser los objetivos internos? Acrecentar su patrimonio, tener 2 hijos, poderse desarrollar si no se han desarrollado, digamos, intelectualmente, vivir en tranquilidad, ayudarnos mutuamente. ¿Por qué, Blanquita? Porque muchas veces los hogares, digamos, se enferma la persona, el compañero, el esposo se nos enferma, no tenemos como la atención debida para esa persona y dentro del Código Civil sí nos establece, ojo, hay una ayuda mutua que usted en determinados momentos le debe a su cónyuge, le debe a esta pareja pues el cuidado, o sea, ayudarse mutuamente y no como quien dice desligar la situación, porque frente a estas situaciones, a estas digamos hechos que pasan estas parejas, podríamos decirse, lo analizábamos nosotros los juristas, como el método de establecer o el termómetro de establecer si tienen la resistencia como para poder soportar, digamos, una convivencia más adelante. Pero uno de los objetivos primordiales de la institución del matrimonio está establecer una familia, tener un vínculo laboral, establecer una procreación, establecer un patrimonio, Blanquita, y una ayuda mutua. Y que muchas veces ve uno que los matrimonios como que llegan a su fin cuando alguno de las dos personas se encuentra enferma, ¿no? O sea, no hay como ese reconocimiento por parte de cada uno de que al fin y al cabo en algún momento puede suceder una enfermedad o ya de pronto la persona ya está muy adulta mayor y pues comienzan a sufrir enfermedades y entonces muchas veces a veces se ve eso, ¿no? De que se terminan los matrimonios es porque alguna de las dos partes se encuentra enferma. Sí, Blanquita, es muy común encontrar, máxime ahorita frente a las situaciones, digamos, que se ha visto en emergencia sanitaria, el COVID, cuando tiene una enfermedad la persona, el compañero, el cónyuge. El cónyuge presenta una enfermedad y de pronto pues la otra persona que está llevando, digamos, como las riendas, no tiene la capacidad y la resistencia para establecer un equilibrio, para llevar, digamos, este hogar, para llevar esta familia, porque de pronto siente que la carga se le ha pasado más a una determinada persona. Bien dice Blanquita, digamos, en la parte de lo que es las iglesias, en donde dice que hay que amarnos, para respetarnos, para estar en los momentos buenos y en los momentos difíciles. Exacto, Blanquita. Entonces, hoy en día es, digamos, una causal, porque hay unas causales también para uno determinar, Blanquita, como jurídico, si yo puedo proceder a hacer ese divorcio, esa división. El código a mí me establece unas causales como, digamos, existe una infidelidad,
existió, digamos, un consumo de drogas, unos maltratos, unas agresiones verbales. Entonces, el mismo código me establece, pues en ningún momento, digamos, establece también para los casos cuando existe una enfermedad que de pronto ya es terminal y que, digamos, la condición de esta pareja no va a ser la misma, Blanquita. Tiene que uno ir más allá a profundizar cómo fue la situación, o sea, que se certifique que realmente, digamos, existe este tipo de enfermedad y que no se puede, digamos, tener, digamos, como la oportunidad de dar, digamos, el paso para que se dé la división. No, o sea, hay que verificarlo, Claro. hay que establecer cómo está la situación, si realmente el médico nos está, digamos, emanando el concepto para que tenga la causal de que frente a la enfermedad que ha tenido la persona o que se le está quejando a la persona, definitivamente no hay, como quien dice, una solución que pueda rescatar esta relación, este matrimonio, sino que ya definitivamente es un detrimento hacia la unidad familiar, Blanquita. Entonces, no es llegar y decir, yo tengo una enfermedad y te abandono, hay una parte económica, no te apoyo. Entonces, es una situación que tampoco es llegar y decir que el abogado entra a sesgar o a hacer la división o hacer el divorcio sin tener como el análisis del código. En esta parte yo sí soy muy firme, Blanquita, que, o sea, hay que mirar como jurídico hasta qué punto me permite el código de pronto rescatar, de pronto dar esa oportunidad a no la destrucción de esos hogares, de esa familia, pero también hay que ser claro, Blanquita, que si existe ya unas causales donde entra como un maltrato, entra la persona a no valorarse, a tener su valor ético y moral destruido, pues también tenemos que darle una oportunidad que esta persona o a que estas dos personas se restablezcan independientemente, Blanquita. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por esa aclaración y continuemos con otra pregunta. ¿Cuáles son los deberes del matrimonio? Bueno, Blanquita, los deberes ya creo que prácticamente estábamos diciéndolos. Algo muy diferencial es cuál es el objetivo que yo busco como pareja, el evolucionar, el establecer, digamos, un crecimiento frente al patrimonio, el formar mi familia, mi hogar, mi institución. Pero hay unos deberes de ayuda mutua, de establecer, digamos, en la compañía, en aquellos momentos en que las personas, digamos, tienen algún tipo de enfermedad. El deber como cónyuge estar ahí con estas personas, el deber a darle un direccionamiento a la crianza de los hijos, al manejo, digamos, de la familia, a darle los preceptos morales, un deber a mantener unida a la familia, un deber a darle el aprovisionamiento de alimentación, techo, la misma educación, la misma paz y la misma tranquilidad, un equilibrio para los miembros de la familia. Son deberes que son parte de este hogar, son deberes que deben establecerse y deben antes, digamos, de tomar la decisión de que van a ser una unidad, establecer cuánto va a ser, digamos, su valor prioritario económico que va a aportar, qué va a ser usted, va a ser el jefe del hogar, usted va a establecer el trabajo, yo voy a estar pendiente del hogar, voy a estar pendiente de los niños. O sea, es una comunicación continua. Yo pensaría, Blanquita, en esta parte que llegamos tan delicada. Una parte fundamental para mí como abogada es que se tenga el respeto, la ayuda mutua y la buena comunicación, Blanquita. La buena comunicación engendra resultados positivos que pueden dar, digamos, a un modelo, no a la perfección, Blanquita, porque no tenemos familias, no tenemos matrimonios perfectos, pero sí a tratar de tener el equilibrio. Acordémonos de la balanza. ¿Qué está dando usted? ¿Qué está brindando usted? ¿En qué estamos aportando? No es llegar y decir que, digamos, la pareja se fue, tiene, digamos, en arriendo una habitación, tiene una nevera en la misma habitación, tiene una sillita. Entonces, es llegar a decir, bueno, empezamos, digamos, 2021 con estos elementos. ¿A qué nos tenemos que proyectar? ¿Cómo lo vamos a hacer?
cómo estamos estableciendo las garantías económicas para poder llegar y decir, tenemos la prioridad de ir creciendo en familia. O sea, vale la pena, Blanquita, o sea, no es llegar y decir, destruyamos una familia, pasó determinados 10 años y continúo con la misma cama, continúo remendando las tablas. O sea, es una proyección, pongámonos en el campo laboral, entramos a hacer una labor, vamos paralelamente estudiando, yo voy evolucionando, voy escalando, a medida que voy estudiando, voy escalando. De igual forma, la unidad que tiene el matrimonio debe tener ese objetivo certero, debe tener esos acompañamientos y apalancamientos. No nos podemos recostar sobre una persona ni financieramente, ni moralmente, ni en el cuidado, sino que es un gana-gana acá donde hay un equilibrio por parte y parte, donde vamos a estar estipulando frente a un problema o frente a una, digamos, alguna alternativa que se nos presente dentro del hogar, dentro del matrimonio, Blanquita. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por esa respuesta y continuemos con otra pregunta. ¿Qué efectos trae el matrimonio? Bueno, Blanquita, los efectos que trae el matrimonio viene a ser básicamente sobre las obligaciones frente al patrimonio que se vaya a establecer, lo que estábamos hablando. Si nosotros como pareja llegamos y tomamos la decisión de decir que vamos a estar unidos y que vamos a establecer nosotros un hogar y que nosotros vamos a establecer, tener, digamos, unos bienes hacia futuro y que vamos a establecer, tener unos hijos, Blanquita, de los efectos acá, de los cuales se da dentro del matrimonio, es tener primero que todo el debido respeto, el establecer que tenemos una sociedad, un patrimonio que vamos construyendo, que va por la mitad de los dos integrantes, que si vamos a tener unos hijos, o sea, ¿qué es lo que vamos a brindar? Las obligaciones como la educación, la salud, vuelvo y reitero, el cariño y el amor. Los efectos a nivel, digamos, a nivel hacia futuro es que tenemos un vínculo jurídico, que ese vínculo tiene que respetarse, que si en dado caso ese vínculo cumple frente a unos requisitos que no se establece, digamos, como el divorcio, que tiene esas causales, hay un efecto que me da a mí una optatividad de llegar y, digamos, hacer la cesación de los efectos civiles que se hayan contraído frente a la pareja. Entonces, básicamente es ante la sociedad establecer que tiene un vínculo jurídico legal y que si en dado caso se va a hacer la cesación de los efectos civiles, va a traer la consecuencia de lo que es la división por igual. Pero ahí entraban a preguntarnos también los televidentes de Santel, bueno, ¿qué pasa si yo he hecho unas capitulaciones? O sea, vamos a hablar, si usted antes de tomar la decisión, usted establece con su futuro cónyuge que tiene, digamos, 3 casas y que ha heredado, que ese patrimonio es fruto suyo, que le pertenece únicamente a usted en cabeza, digamos, sea la cónyuge, entonces hay que establecerlo y hay que dejarlo por fuera, porque ya cuando entramos desde cero, cuando el reloj marca cero, iniciamos nuestro matrimonio, empezamos a ir acrecentando nuestro patrimonio, de pronto a sostenerlo o a no hacer nada, ahí es cuando vienen ya las consecuencias del por qué se da la cesación de los efectos civiles, por qué me obligo yo digamos, a pedir un divorcio. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por esa respuesta y continuemos con otra pregunta. ¿Qué es el matrimonio civil? Bueno, el matrimonio civil, Blanquita, lo podríamos establecer acá en Colombia como el que se realiza frente a un notario. O sea, el matrimonio con el cual yo tengo ese vínculo, ya lo hemos explicado, donde uno cumple una serie de requisitos, sí, que las dos personas tengan su registro civil, que tengan sus cédulas, que no tengan impedimentos y acuden ante una notaría. Entonces nos escribía una televidente del sector de Usme que si en dado caso ella, digamos, no tiene el valor económico para pagar, digamos, la escrituración que le exige la notaría,
que si en dado caso ella podía casarse, digamos, por un juez de familia. Claro, doña Pepita, usted lo puede realizar, usted puede establecer, puede ir a celebrar ese vínculo jurídico frente al juez. Entonces el matrimonio civil, Blanquita, ya en una oportunidad habíamos explicado, es aquel que está, digamos, relacionado acá, hablemoslo acá en esta tierra, en civilis, acá dentro de nuestra humanidad, dentro de Colombia, digamos, ¿cómo le ponemos orden? Por medio de una notaría. La parte civil. ¿Qué quiere decir civil? Que yo obtengo un registro civil de matrimonio. Ahí me dicen, pero ¿cómo así? Y entonces los matrimonios que hacemos nosotros, la comunidad cristiana, la comunidad católica, los mahometanos, ¿en dónde quedan? No, vuelvo y digo, acá es civil, tenemos ius, o sea, lo divino, ¿sí? Entonces, cada uno tiene su precepto frente a su religión, a su creencia, pero allí no se le emana ese registro, digamos, civil. Por decir algo, Blanquita, que la iglesia cristiana emana un acta de que realmente se celebró ese rito, que se celebró, o sea, frente a los preceptos y a la parte moral que ellos tienen, ética de condición de creencia. Lo mismo para la parte católica, lo mismo para los mahometanos, musulmanes, o sea, infinidad cómo se celebre, digo, en la parte ritual. A mí me encanta explicarle a los alumnos, siempre aclares acá en la tierra tenemos un derecho civil y tenemos también un mandamiento ius divino, que ese ius divino no lo podemos truncar, Blanquita, porque si la señora Pepita desea organizar su matrimonio, ella es, digamos, musulmana y tiene algún tipo de religión y de manejo ético, obviamente que lo puede hacer dentro de su congregación, pero ¿a dónde lo vamos a legalizar, Blanquita? Frente a la notaría para que tenga un vínculo jurídico y tenga, pues, o sea, unas obligaciones hacia un futuro, ¿sí me entiendes? Hacia la parte, digamos, del manejo de lo que son las obligaciones y los derechos que tiene el vínculo del matrimonio. Me surgió una duda. Cuando una pareja se casa, bien sea por lo católico o por lo cristiano, cuando ya sale como el documento a la luz, esa es la llamada partida de matrimonio. Claro, Blanquita. ¿Cierto que sí? Lo has dicho así, digamos. En la parte de Ius Divini, frente a mis creencias, tengo que tener algún documento que a mí me genere, digamos, esa condición frente a la congregación. Entonces, hablemoslo que la Iglesia Católica está diciendo partida de matrimonio. En las iglesias cristianas están diciendo el acta de matrimonio, que más o menos lo tengo así establecido para las otras congregaciones, donde hay una evidencia. Acuérdate, Blanquita, siempre hay evidencias, siempre hay pruebas, porque no con el hecho o con lo que quiera decir la persona, como nos escribía una televidente, que ella, pues, o sea, sentía que de pronto estaba menospreciada por estar en una iglesia y que nunca le habían no le habían recibido su acta para hacer el protocolo frente al registro civil de matrimonio, que nosotros pues ya le atendimos esa inquietud y ya le explicamos y ya le hicimos el trámite frente a la notaría de Venecia. Entonces, no, señores, o sea, si usted celebra y tiene ese documento que es dentro de mi iglesia, dentro de mi congregación, que me genera a mí el partir, el haber celebrado ese rito matrimonial, esa es la evidencia que yo posteriormente voy a protocolizar, la voy a evidenciar dentro de la notaría para que yo quede como una persona, o sea, legalmente en el vínculo jurídico, Blanquita. ¿Qué quiere decir con eso? Que nos preguntaban también, pero pues es que si yo no soy casada, yo no tengo las mismas obligaciones que si yo no estoy, si estoy viviendo en unión marital. De hecho, sí, la ley hoy en día ha ido aparejando, digamos, esas responsabilidades y esos beneficios que tienen tanto, digamos, el matrimonio como vínculo jurídico frente a cualquier, digamos, congregación o religión, como la unión marital, de hecho, que es muy diferente, Blanquita. Pero en este caso, o sea, sí existe la posibilidad de que frente a esos documentos
se dé el registro ante una notaría, Blanquita. Entonces se protocolice. Vuelvo y digo, el piso de abajo es lo terrenal. Sí. El piso de la parte es arriba, el Ius Divino es la parte de mi congregación, de mis iglesias. Entonces van encadenados, pero yo tengo que protocolizarlo acá, en esta tierra. Sí, claro. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por la respuesta. Y continuemos con otra pregunta. Cuando se habla de existencia y validez, ¿qué significa esto? Bueno, Blanquita, la existencia y la validez del matrimonio podríamos catalogarlo como no una misma, digamos, respuesta, porque ¿qué es la existencia? Cuando nace a la luz, digamos, de la ley civil, el derecho que tiene el matrimonio. Esa es la existencia, o sea, cuando nace, ¿en qué momento? Nace en el momento en que, digamos, yo tengo la oportunidad de que celebré mi matrimonio, fui a la parte, digamos, de la congregación, de la iglesia, celebré, me generaron mi acta. Sí. Hay una existencia que la tiene como real, ¿cierto? Existe el matrimonio. Pero ¿qué sucede, Blanquita? Que la validez, ¿cuál me la daría a mí para yo poder proceder ante, digamos, ante esta tierra? ¿Cuál sería esa validez? Cuando yo voy a solicitar mi registro civil de matrimonio. Exacto, sí, porque muchas personas, Blanquita, y acá nosotros en el momento en que recopilábamos las preguntas, nos decían, estoy casada en la iglesia, digamos, del claustro, estoy casada en San Ignacio, estoy casada por los hermanos, digamos, de la congregación cristiana, no. Nos llegaron muchas inquietudes de esas. O sea, no es de extrañar, Blanquita, sino que por eso lo aclaramos acá en Santel. O sea, ¿qué es la validez, señores? ¿Qué es la validez, mi señora? Cuando usted toma ese documento que, digamos, lo denominan acta, lo denominan partida de matrimonio, ustedes lo que tienen que hacer es continuar con el procedimiento que le establece la ley en esta tierra, la ley civil, el Código Civil. ¿Qué quiere decir con esto? Que usted toma ese documento y lo protocoliza a un documento que la notaría va a generar como un registro civil de matrimonio. Entonces, ahí que se tendría, Blanquita, la validez del matrimonio. Porque nos hacían la pregunta, Blanquita, una televidente donde decía, presenté mi proceso de divorcio, cesación de efectos civiles, me negaron la demanda porque no tenía la validez. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces yo le decía, no, la validez consiste en que usted no ha llenado el debido proceso que exige la norma para que su matrimonio tenga la certeza de que es válido. Vuelvo y les digo, este es el nivel terrenal y acá tenemos que proceder frente al Código Civil. Tenemos el nivel, digamos, a nivel de nuestras creencias, a nivel, digamos, de lo que es la ley divina, la acción divina que llamamos en el derecho romano, y son nuestras creencias y son respetables, Blanquita, y ahí estamos frente, digamos, a las condiciones que yo como persona y creencias tenga. Si yo me quiero casar, digamos, por el rito musulmán, lo hago, listo. Pero la ley acá me exige que debo legalizar mi registro civil de matrimonio para poder yo tener, digamos, un acceso en un futuro a una pensión, de pronto que mi cónyuge fallezca, de pronto un acceso a algún tipo de herencia o de una sucesión. O sea, eso es la validez que genera el documento para que tenga, digamos, ese derecho frente a las obligaciones que surgen frente al matrimonio, Blanquita. Doctora Katy, muchas gracias por esa aclaración y vamos a un corto, pero no olviden que pueden llamarnos y dejarnos todas sus preguntas en el teléfono fijo 805-9015, en el celular 322-241-8546, en el correo santelradiotv@gmail.com, en la página web www.santel.info o en YouTube Santel TV. Ya regresamos.
Saltel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K, Triple Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, doctora Katy, continuemos con las preguntas que tenemos para el día de hoy. ¿Qué es el matrimonio religioso? Bueno, Blanquita, el matrimonio religioso también fue una pregunta que nuestras televidentes, pues, o sea, querían como aclarar, porque hablaban, ¿mi matrimonio es cristiano, es religioso o no? Sí, lo estamos denominando, vuelvo y aclaro, como el rito, como, o sea, los parámetros, como la ideología que usted está llevando frente a sus principios, frente a la condición, digamos, espiritual. Entonces, es el establecimiento que tenga, digamos, cada congregación, cada iglesia, frente al desarrollo de cómo establece un matrimonio para, digamos, sus seguidores. Entonces, ese viene a ser el matrimonio religioso, el que establece, digamos, dentro de mi iglesia, dentro de mi congregación, como institución. Digamos, si en la iglesia de los Santos Ángeles dice que las novias tienen que llegar con un vestido negro porque es una tradición, entonces ese es el matrimonio religioso que se lleva frente, digamos, a las políticas o a los mandatos que tenga determinada iglesia o determinada congregación. Entonces, es muy diferente porque decían, no, es que creemos que solamente vale el matrimonio religioso el que es católico. No, señores, a partir de la Constitución del 91 hay una libertad, digamos, en establecer mis creencias, mi libertad de culto, mi libertad de religión, como yo quiero establecer, siempre y cuando yo no esté haciéndole daño, digamos, a mi prójimo, frente a las creencias, que si dice las creencias que yo tengo que salir a celebrar el matrimonio a punta de, digamos, balazos, entonces pues sí estaría, digamos, yendo en contra de alrededor, pero frente a lo que yo tenga establecido como política y ética dentro de mi iglesia, ese viene a ser el matrimonio religioso, Blanquita. Bueno, doctora Katy, continuemos con otra pregunta. ¿Cómo se da la disolución del matrimonio? Bueno, vamos a ver, Blanquita, podríamos establecer dos momentos, el momento de acá, digamos, de ius civil, la tierra, y ius divino, que es lo espiritual. En lo espiritual, pues, o sea, cada persona tiene establecido frente a su política dentro de su iglesia, cómo se establece, digamos, la que más, o sea, tenemos en contacto es la iglesia cristiana y la iglesia, digamos, católica, donde establece que ese vínculo matrimonial se hace, digamos, con la unidad de Dios y que no tiene ningún tipo de disolución, de nulidad o de establecimiento frente a terminar esa institución, que es lo que yo quiero aclarar acá. Sí. Entrar a destruir un matrimonio no sería, pues, o sea, como lo más óptimo para una sociedad. Siempre y cuando, Blanquita, dentro, digamos, de las religiones, establece que no sean aquellas condiciones que de pronto puedan llegar a ocasionar algún tipo de tragedia, algún tipo de lesión, porque si, digamos, la persona, el cónyuge se ha vuelto, digamos, un esquizofrénico, de pronto tiene una enfermedad bipolar o de pronto tiene algún problema que vaya a establecer, en vez de una solución o de establecer ese objeto o ese objetivo que deseas al principio, ¿cuál es el objetivo de un matrimonio? Surgir, establecer ayuda mutua, establecer un patrimonio, establecer una familia. Pero si yo veo que hay una condición frente a que me está generando un peligro en la parte, digamos, religiosa, pues ya he visto que se ha dado la aceptación, porque no es obligar a estar una persona, digamos, conyugada allí, o como decían unos exponentes jurídicos, tenerla atada frente a unas esposas que no le dan la libertad. Eso, Blanquita, en cuanto a la parte, digamos, religiosa.
En cuanto a la parte acá, digamos, civil, acá, digamos, situémonos en la tierra en Colombia, existen unas causales que sí, pues, o sea, las ha establecido el Código Civil frente al artículo 140, donde dice que, pues, o sea, qué es lo que podía llegar a ser posible como una causal que me dé la nulidad o que me dé, digamos, la terminación del matrimonio, ¿cierto? Entonces, establecer, digamos, como una prioridad donde yo pueda alegar, digamos, ante el juez y decirle, no puedo dar esa condición, no puedo seguir acá. Entonces, ¿cuáles serían, Blanquita? Estamos hablando que cuando existe, digamos, un vínculo matrimonial anterior, o sea, que mi pareja, o sea, Blanquita llegó y va a establecer su matrimonio y resulta que fue a sacar sus documentos, sino se dio cuenta, oh sorpresa, que el cónyuge o que la que va a ser la futura cónyuge no se encuentra con un matrimonio anterior. Entonces, esto es ¿Y eso sucede? Sí, Blanquita, muchas veces Sí. sucede porque digamos, vuelvo y digo, está la iglesia estableciendo su parte divina y se ha registrado, digamos, el matrimonio, se ha solicitado el registro de matrimonio para poder, digamos, como darle la legalidad y la validez que hablaba Blanquita en un principio. Entonces, hay muchas personas que de pronto hace, digamos, llamémoslo 30, 25 años, pues tuvieron ese vínculo, resulta que convivieron 1 año, 2 años y realmente pues no tuvieron como esa cercanía y esa afinidad y definitivamente tomaron la decisión y dijeron, no, acá no podemos seguir. Entonces se les olvida, Blanquita, hacer la cesación de esos efectos civiles, partir, dividir, o sea, ya decir, ya no va más este matrimonio. Eso sería una causal que le da de nulidad al matrimonio. ¿Por qué, Blanquita? Porque no ha cesado ese vínculo matrimonial anterior. O sea, no ha dejado las cosas claras. O sea, estamos jugando acá frente a que se tendría no 2 matrimonios, Blanquita, sino que existiría un matrimonio que es válido y el matrimonio que, digamos, se pase ese error y no se dé cuenta, digamos, ahí la afectación, puede llegar a suceder que se declare el matrimonio nulo. Que, digamos, yo voy a tener mi matrimonio y resulta que mi pareja era casado y nunca legalizó. Yo puedo alegarle esa nulidad, Blanquita, decirle, pues me engañó, me estableció, ya no quiero seguir con este matrimonio porque existe acá otro matrimonio atrás que tiene que dejarlo al día. Otra causal, Blanquita, que está dentro del código es cuando se ha celebrado entre un hombre y una mujer que estén del primer grado de línea de recta afinidad legítima. ¿Qué quiere decir esto, Blanquita? Tomemos el ejemplo padrastro e hijastro. Sí. Eso me impide a mí, me causa una nulidad. ¿Por qué? Porque el código dice, pues, no se permite en primer grado de línea recta de afinidad. O sea, no está bien visto porque, no es que no se habían visto, sino porque, pues, casos vemos, Blanquitas, que se enamoran y eso, pero pues no es procedente, o sea, es una situación que uno podría llegar a decirle psicológicamente, la hijastra se enamoró del padrastro, ¿cierto? Ya sí. De pronto, pues, o sea, serían otras condiciones, pero pues el código en esa parte tiene varias sentencias que han hecho como un estudio frente al manejo de esta situación. Pues verlos, los vemos, sí, también, pero pues es como evitar, digamos, esa parte en lo penal de decir que hacia futuro de pronto pueda haber existido unos actos abusivos por parte del padrastro. Que no es idóneo y frente a esta causal se va a una nulidad se establece. También, Blanquita, otro cuando se ha celebrado entre el padre adoptante y la hija adoptiva, o viceversa, el hijo adoptivo y la madre adoptante. O sea, que se vaya a dar esta serie de situaciones y que pretendan casarse, entonces no se declara una nulidad, no es permitido. Cuando no ha habido libertad al consentimiento, ¿qué quiere decir esto, Blanquita? Cuando, digamos, mi voluntad, o sea, fue violada, no fue a presión,
me obligaron a ir a decir un sí, fui presionada, bien sea, digamos, por alguna situación o presionada por un arma o presionada por, digamos, algunos hechos que me causen esa, digamos, como ese impedimento y tenga yo que a la fuerza, digamos, establecer que sí, que me tengo que casar con esa persona porque existe, digamos, una situación que me va a afectar a futuro, yo lo puedo alegar en un futuro. Estaba presionada, me llevaban con un arma de fuego, no, o sea, no fue, digamos, mi consentimiento frente a esta unión, ¿cierto, Blanquita? Sí. También, digamos, cuando los contrayentes están en la misma línea de ascendientes o descendientes, o son hermanos, o sea, no es permitido este tipo de, digamos, de matrimonio, se declara una nulidad. Otra causa. Me surge una duda, cuando hay, digamos, matrimonios entre primos. Bueno, tanto como establecer como una nulidad, no lo vio el código en esa parte, porque estamos hablando es primer grado, línea directa de afinidad legítima. O sea, no lo está estableciendo. Era una tradición de pronto, Blanquita. Yo lo escuchaba frente a mis abuelos cuando decían, entre primos no se casen porque nacen unos animales, era lo que decían. O sea, no pueden llegar a unirse porque se procrean hijos deformes, llamémoslo hoy en día, o hijos con problemas. O sea, de pronto pues era lo que se veía en ese momento, digamos, en ese momento de historia donde, digamos, al celebrar aquellos matrimonios los descendientes venían con problemas, digamos, de síndrome de Down, de pronto que no venían con sus partecitas. Nadie les está impidiendo, Blanquita, pero te lo hablo así como yo lo veía y como me lo establecía, digamos, mis generaciones, ¿cierto? Sí, eso venía así. Entonces no hay impedimento para esa parte. Cuando la libertad de consentimiento, ya lo hablamos, cuando los contrayentes ha matado, ojo Blanquita, esto ha matado, ha hecho matar al cónyuge con quien estaba unido anteriormente. Es decir, Pepito se casó con doña Zoila, Pepito mató a doña Zoila porque se enamoró, digamos, de Blanquita. Entonces él va y se une con Blanquita, pero Blanquita descubre que Pepito mató a Zoila, su antigua señora de matrimonio, puede declarar esa nulidad. No porque haya corrido a los brazos de Blanquita por amor y que se casaron y que el matrimonio no, porque es que hay un hecho penal, hay un hecho que se está comprobando frente a esa situación, ¿cierto? O sea, hizo una falta penal gravísima para poder consentir este matrimonio. Entonces, o sea, acá no, o sea, el juez lo declara nulo. También, Blanquita, cuando se ha contraído por fuerza o miedo, digamos que yo lo hablo, el consentimiento es, digamos, mi palabra, donde hay una amenaza y me dicen, usted no puede decir que no se va a casar porque le tenemos su hija encerrada y vamos a actuar frente a ella. Esa vendría a ser la fuerza, el miedo. O sea, digamos, hay una fuerza externa que me obliga a que yo tenga que, digamos, obtener este matrimonio, o sea, celebrarlo, que me lo celebren, porque si no, pues yo estoy poniendo en riesgo, digamos, la vida de mi hija. Entonces, a futuro yo podría estar declarando que fui en opresión, en fuerza, frente a esa situación. Blanquita, otro matrimonio que causa risa y nos escribía de pronto una televidente, yo me casé ante un supuesto juez, ante un falso juez, en una oficina del centro, y pues yo no sabía que ahí no quedaban los juzgados, y él se puso, digamos, su toga y todo, pues su protocolo para el desarrollo. Pues resulta que yo no estoy casada. Entonces, al verificar, le dije, sí, señor, usted no está casada. Entonces, cuando se celebra este tipo de matrimonios, pues, o sea, que de pronto existiese un error de pronto y que la notaría reciba de pronto algún documento y de pronto la contraparte, o sea, el cónyuge quiera alegar, no, es que yo estoy casada, no señor, vamos ante un juez y vamos a tipificar si estas pruebas que ustedes están presentando son verdaderas o no. Exacto, entonces, pues
causaba risa y la señora lleva como 15 años y han hecho un patrimonio muy interesante frente a su crecimiento económico. Entonces lo que le podíamos aconsejar en Santel, y de hecho ya le escribimos, era que estableciera, digamos, como si hubiese sido una unión marital de hecho, que tenían sus 2 años, la declararan, si estaban en unas condiciones, o sea, de afecto aún y de restablecimiento de su pareja, dijo que sí, no, pues, o sea, continuar, o sea, existió, fue una unión marital de hecho, pero hay que legalizar esa parte, claro. O la declara o se establece por matrimonio. Creo que para estos días ella va a celebrar su matrimonio por la iglesia cristiana y ya le dijimos, pues, o sea, lo que es un matrimonio, digamos, a nivel del rito y de la parte espiritual y lo que es la legalidad del matrimonio. Ella ya lo tiene claro, que tan pronto tenga su matrimonio, ella pasa con su acta que le genere el pastor a la notaría para poder legalizar su matrimonio. Tengamos cuidado con esos, o sea, son pequeños detalles, Blanquita, que la gente de pronto en el momento, por la emoción o por la, o sea, digamos como la vivencia ya del matrimonio, no tenemos en cuenta estas situaciones. También otra parte que es fundamental, digamos, para declarar una nulidad, Blanquita, es cuando se ha faltado al consentimiento de uno de los contrayentes. ¿Qué quiere decir esto, Blanquita? Como que yo obvio, o digamos esos matrimonios donde llega el hombre machista, usted va a decir sí en todo, usted acá se cose y yo le voy mirando y usted me va diciendo sí, 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 sí. Entonces, es como cohibir esa parte y esa libertad. Entonces, la chica puede llegar y decir, sí, me sentí coaccionada, ustedes pueden mirar el video del día del matrimonio y él me hacía los ojos porque él me dijo, si yo muevo los ojos a la derecha, usted dice sí, si los muevo a la izquierda, no. O sea, es un tipo de presión y un consentimiento que puede llegar a afectar y sin querer, Blanquita, o sea, de la emoción de este momento de celebrar algo tan importante, pasa de pronto a una nulidad porque no se tienen en cuenta estos aspectos, es algo que se va por mi propia voluntad, mi propio consentimiento, libre y espontáneamente. También, Blanquita, cuando de pronto ha habido un error respecto a alguno de los contrayentes, ¿error en qué sentido, Blanquita? Hablemoslo de pronto, fue y sacó un registro civil de otro Jesús Eduardo, pero este era Jesús Eduardo López y no, se casó fue Jesús Eduardo Cañas. Entonces hay que tener en cuenta, digamos, estos tipos de errores o errores, digamos, a nivel de forma, ¿sí? Que la forma es, digamos, la recopilación de documentos y lo que me exija a mí la ley. O de pronto errores en los que está establecido que yo no lo podría llamar como error, sino cuando la chica dice, pues estoy embarazada y pues como que yo entro a esa obligación. No, querida. O sea, el matrimonio es un vínculo que no puedo decir que para toda la vida, hoy en día, este siglo y frente a la Constitución con los derechos que nos da, sino es de tratar, porque está tan deteriorada la sociedad, Blanquita. La sociedad es el pilar de todo el Estado. Sí. Y si vemos que hay familias, que hay hogares, que hay, digamos, instituciones destruidas, ¿cómo pretendemos tener ese rompecabezas en la base firme si todo eso está destruyéndose? Entonces, hay que establecer, o sea, nos mandaron a ser felices a este mundo, a vivir tranquilos, a tener este tipo de oportunidades, a compartir. Si yo que soy una persona que me gusta, digamos, ser líder, y que de pronto no va conmigo, digamos, tener una institución, una familia, listo, tengámoslo en claro, pero a veces no vivamos por las apariencias, que porque la familia dice que ya no se casa, que él sí se casa, entonces... Que se quedó solterona, que mire la edad que tiene, que se quedó solterona. No, pero sí, pues yo diría, ¿no? Hay casos de que la gente cuando está para casarse y hay gente que está para de pronto seguir su vida sola. Que me preocupaba, Blanquita, que me preocupaba jurídicamente, digamos, frente a sentencias, porque hoy en día estamos en una generación, Blanquita, donde están estableciendo que de pronto no es la prioridad tener hijos. No. Pero pues, o sea, estamos yendo en contra de la norma, Blanquita. La norma que dice, para ayuda mutua, para procrear,
digamos, establecer su vida de relación sexual, digamos, continua. No es que, digamos, me casé y un año y a los 2 años ya no quiero y pasan los años y tengo acá a mi amigo y a mi hermano y ya es mi confidente, pero del hecho de compartir como pareja sexualmente lo estoy cumpliendo. Eso sería como una situación, que es lo que redunda en este momento. Pero una situación, Blanquita, que de pronto sí es de cuidado y que, digamos, o sea, yo invito, digamos, a las parejas cuando van a establecer el matrimonio, ya bien ya están diciendo, no, yo me caso, pero no tengo hijos. ¿Cuál es el fin del matrimonio, Blanquita? Nos lo está estableciendo, procrear, la evolución. Establezcamos, o sea, cuando nosotros vamos a tomar un matrimonio, tomémoslo en las condiciones serias que lo ha establecido tanto la parte iglesia como la parte, digamos, de la parte notarial. Aunque hay prima, Blanquita, el libre desarrollo, la libre disposición, el principio de buena fe, el principio de igualdad, sí, o sea, tenemos que también respetar, digamos, como ese tipo de actuaciones que hoy en día están tomando las parejas, Blanquita. Otra causal, Blanquita, que yo analizaba es cuando, digamos, se presentan 2 menores de 14 años, que ellos se van a casar y que de pronto, pues, o sea, por error y la notaría o, digamos, el rito estableció que se podían casar. O sea, ellos tienen que tener una condición diferente para poder acudir ante esa figura que es el matrimonio, Blanquita, como es, digamos, tener un consentimiento de los padres, tener unas condiciones especiales, que es muy diferente, Blanquita, cuando vemos, digamos, hacia los sectores de Ciudad Bolívar, Usme, que hay parejas jóvenes, ¿sí? Pero, pues, o sea, unión marital de hecho, más no, o sea, nos requiere, digamos, la institución como tal del matrimonio, otro tipo de estipulaciones para poder proceder a ese matrimonio entre menores de 14 años, Blanquita. Aclaraciones y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Gracias, Blanquita. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.